Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, pasadito a las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana, no, pues 8 de la noche, te dijeron. Ha sido largo este día. O sea, ¿cómo te explico? Pero estamos en directo. Muchas gracias, Gonzalo, por salvarme. El salvavidas, Gonzalo Miller. Camilo Félix, ¿cómo está? Muy buenos días. No, buenas noches. Gracias. Gracias. Eso no se dice, como dijimos en la mañana. No, pero fue bastante más agradable. Qué ola de calor insufrible hemos tenido estos últimos días. Hoy día fue un poquito más discreto, aunque con el cielo medio bochornado. Oye, es parte de nuestras tradiciones navideñas que las vamos a tener que adaptar hasta al cambio climático. ¿Eh? Estamos haciendo el loco con con los gorritos navideños, con 35 grados. Que nos baja la cosa gringa con la Navidad, sí, pues, y no procede. Ya lo había anticipado 31 minutos en todo caso. Sí. Calurosa Navidad. Calurosa Navidad. La cosa que me acuerdo de leceras, pero bueno, esta otra. Es como mi hermana Camilo, tiene una memoria maravillosa para todas esas cosas. 100%. Oye, tomémonos una licencia, miren, no para aprovechar de que el día esté un poquitito más alicaído en cosas noticiosas, sino porque también corresponde y es bueno dar una mirada a lo que importa de lo que pasó durante el año. Y este año fue un año bien, bien intenso en materia noticiosa. Yo los invito a que nos demos el gustito de elegir cada uno un par de cosas de las que nos parecieron y probablemente vamos a coincidir y nos vamos a cruzar, ¿no es cierto? Pero ya hicimos una primera aproximación de división, tanto dentro del país como fuera, porque además hay cosas, hay procesos que pasan fuera que nos terminan golpeando, tocando de alguna manera. Los invito a partir por donde se les dé la gana. Oye, además que hoy día es el último programa del año en el caso Así nuestro. Es. El próximo año vamos a hacer solo uno, y a lo mejor lo podríamos hacer para proyectar un poquitito lo que viene, pensando en que con este hacemos el cierre. ¿Les parece? Buenísimo. Ya, pues, ¿quién parte? Gonzalo. Íbamos a hacer cachipún, pero el delay de Camilo le da ventaja. Eso, ya, ok. Los colocolinos siempre alegan en la FIFA. ¿Eh? Sí, bueno. Dale, adelante, Gonzalo. Mira, a ver, dos temas. Uno nacional, ¿no? Relevante, que es el regreso de la economía como eje, ¿no? De conversación que se empieza a tomar y se transforma en los límites de lo que se puede y no se puede hacer. De a poco, con distintas frases, ¿no? Desde que partimos el año, este 2024, a pesar de que partimos con esta promesa de un discurso de los brotes verdes, lo que se fueron marchitando muy temprano, nos dimos cuenta que gran parte de la conversación política empezó a encontrarse con esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad de que cuando discutimos de política pública, discutimos más parecido a cómo discuten los países pobres que cómo discuten los países OECD, ¿no? Es decir, la restricción de no hay plata, y por lo tanto tenemos que estrujar la creatividad en las maneras, en cómo hacerlo. Surgen estas figuras de la autocontención, ¿no? Es decir, de que como no podemos ya seguir subiendo los impuestos, lo hacemos de una manera que pareciera ser que no lo hacemos, pero igual generamos distorsiones en la economía, ¿no? Y así, cuando hablamos del CAE, se dice un CAE autocontenido. Cuando hablamos de la reforma de pensiones, también autocontenida, y así cada uno de los conceptos, ¿no? Que de nuevo nos llevan a esta restricción de un país que no crece y que por lo tanto tiene serias restricciones respecto del gasto, ¿no? A lo que, si uno mira las conversaciones en los últimos 15 años, siempre apostamos a un país que tenía superávit primero, después que tenía un gran colchón de ahorros, y resulta que ambas situaciones ya no existen, no son parte, ¿no? De nuestra realidad. Y desde los últimos 10 años también un país que dejó de crecer, ¿no? Y que está estancado económicamente. Todas estas restricciones acumuladas han ido generando esta nueva realidad en la discusión de política pública y esta supuesta creatividad, pero lo que es, creo yo, es solo el reflejo de las restricciones de materia económica, y como la política, pese a que tuvo un momento de, no sé si de borrachera, de locura o de luz, depende, elija usted, en los últimos 5 años, ha vuelto a chocar de frente con esta realidad, ¿no? Y por lo tanto los límites de lo que se puede hacer, los límites de lo que se puede empujar, ya no son el imposible, ¿no? Sino que son hasta donde nos alcanza, ¿no? Gonzalo,
No es bueno también revisar un poquito cuáles son las causas y quiénes son de alguna manera los responsables, porque aquí hay una responsabilidad, si tú quieres, un poco compartida, políticamente hablando, por distintos gobiernos que se fueron alternando desde que tenemos más o menos el registro de que el país se olvidó de crecer, dejó de crecer, dejamos de hablar de crecer también, así como dejamos de hablar de pobreza. En un momento en este país no se habló nunca más de la pobreza, como si la pobreza hubiera desaparecido y nunca más fuera tema, y después del estallido y la pandemia volvimos a hablar de pobreza, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Para dónde vamos ahí? ¿A dónde miramos cuando pensamos en las causas y en las responsabilidades? Yo creo que hay al menos dos lugares donde mirar. Uno, lo que marca muy bien, Connie, que en el discurso público, en la conversación pública, empezamos a peor que dejar de hablar de crecer, darlo por un hecho de la naturaleza, ¿no? Así como que viene el verano, viene el crecimiento. Entonces no había nada que hacer, había que solo esperarlo, y claro, hubo generaciones que crecieron donde en un país que crecía y que crecía con pujanza, y que de alguna manera eso era como un dato. Era un dato dado y no había algo que esforzarse, lograr y todo. Y después viene la disputa entre gobierno y gobierno. Claro, el presidente Piñera quizás es el último presidente que pone un énfasis en que su promesa política tiene una base muy sustantiva en el significado económico del crecimiento y la oportunidad y el empleo, ¿no? Y si recordamos su primer mandato, el 1.000.000 de empleo, volver a crecer, y en el segundo mandato, el crecimiento, que de alguna manera se ve truncado por el estallido social el 2019 y la pandemia después, ¿no? Pero de ahí el crecimiento dejó de ser tema, ¿no? Y salió de la agenda, y reciente diría yo que volvió a hacerlo post convención constitucional, ¿no? Cuando empezamos a hablar como en serio, o la izquierda empezó a hablar como en serio de lo que quería para el país, ahí empezó las restricciones de nuevo de la economía, o de los significados que muchas de esas decisiones significaban económicamente para las personas y para el país. Entonces, eso es un factor, el de la conversación pública, ¿no? Y un segundo que tiene que ver también con esta manera de legislar de los últimos 15, 20 años, que se transformó en una legislación bastante inorgánica, ¿no? Sino muy casuística, muy de caso a caso, y nos empezamos a llenar de permisos y de autorizaciones y de cuidados que no conversaban entre sí, que dependían de distintas organizaciones. Porque nos empezamos a creer medio escandinavos, ¿verdad? Claro, entonces tenemos que ir a lo cualitativo ahora. No, y poco más que vivíamos arriba de la ciudad de Roma, ¿no? Una ciudad eterna, donde en cada esquina había un hallazgo arqueológico que había que defender, ¿no? O sea, con los parámetros de Santiago o de Chile, ¿no? En Roma no podrían haber hecho nunca nada, no podrían haber hecho ni el metro que terminaron haciendo. Ellos hicieron un metro que pasa por debajo del Coliseo. Entonces, las cosas se pueden hacer bien. Con harto problema y con harta restricción también, pero digamos que Roma es Roma. Estoy seguro. Así es, ¿no? Y todos los caminos nos llevan a Roma, pero yo creo que hay algo en que esa maraña que hoy día se conceptualizó bajo la lógica de permisología, que terminó atrapando algunos proyectos, grandes proyectos, que terminó también atrapando a una parte de los funcionarios públicos, y que terminó, bueno, en esta preocupación de entre crecer y defender el medio ambiente. Parece que nos pasamos de rosca, ¿no? En 2 o 3 vueltas nos pasamos hacia que defender al medio ambiente era lo único responsable, lo único realmente interesante para los funcionarios y para los políticos, y nos olvidamos de nuevo de que crecer es, ¿no es cierto? Como dijo algo de lo más importante, y el resto es música, como dijo un expresidente. Ya, o sea, una cosa del año es que volvimos a hablar de crecimiento, por ejemplo, así puesto bien en corto. No, y quizás el contraste es de que vamos a pasar de los discursos de los últimos 4 elecciones presidenciales, o 3, al menos, a una donde quizá vamos a estar en las antípodas, ¿no? Vamos a estar en la competencia de qué candidatos van a bajar más los impuestos a las empresas, independiente si los compensan o cómo los compensan. Algunos hablarán de reducción del gasto público, otros hablarán de que subirle los impuestos a las personas, pero que depende cuánta convicción tengan de que van a llegar al poder. Ojo con eso. Sí, pero vamos a girar hacia esa conversación, sí, que parece que hubiera sido algo increíble, ¿no? O impensado hace un par de años atrás. Yo creo que el tema del crecimiento es un temazo. Discrepo en todo caso con Gonzalo con algunos de los sesgos temporales de este. Y fíjate que yo tengo bastante temor efectivamente a lo que dice Gonzalo, que es que confundamos, da lo mismo quién, el fenómeno como si fuese una coyuntura. Yo creo que nosotros estamos, primero que todo creo que es una buena noticia que estemos hablando de que no alcanza.
porque la política más bien tiene la tendencia, y si uno mira, por ejemplo, las mociones parlamentarias ahora, en estas fechas, te vas a dar cuenta que la política más bien tiene la tendencia a, La permanente tener un Navidad. discurso, a tener un discurso inflacionario. ¿Ah? Siempre tener una solución que siempre es como de sobremesa. Es fácil, es evidente, y si no se está implementando es porque alguien no quiere. ¿Ah? Es como, ¿cómo no se nos ocurre mover esto? Y finalmente esta solución es lo que va a cambiarlo todo. Y varias están apuntando a que hay dos grandes fenómenos que efectivamente están instalados en la mente de las personas. A nosotros nos encanta hablar de unidad, de reformas políticas y no sé qué, porque nosotros vivimos en una burbuja en la que esta cuestión nos encanta y podemos estar hablando siglos de eso. Pero la gente tiene efectivamente que no le alcanza y tiene temor a que le siga sin alcanzar, y eso tiene un montón de dimensiones en la vida, y la otra es el tema de seguridad. Son los dos únicos temas que aparecen en las encuestas de panel, en las de Black and White, en las que sean. ¿Ah? Pueden dar por ganador a Sebastián Sichel a la presidencia o a José Antonio Kast o a Michelle Bachelet, pero todas tienen esa cuestión del tamaño de una roca, ¿cierto? La gente está preocupada y valora aquellas cosas que tienen que ver con una solución concreta del hecho cierto de que no llegan a fin de mes. Y ahí hay distintas soluciones que hoy día nosotros estamos abordando como fragmentos. Las pensiones, que es una forma de ingreso, ¿cierto? Es una forma de ingreso de las personas que están de la población pasiva. Estamos abordando, ¿cierto?, los temas de tarifa. Creo que este gobierno tiene el mérito, en todo caso, de haber tragado varios sapos, tanto para contener la inflación como para, por ejemplo, frenar cuestiones que hace rato no se venían frenando, incluso en los gobiernos que se llenaban la boca con el crecimiento. Por ejemplo, el tema del sinceramiento de las tarifas eléctricas. Alguien tenía que decir, hasta aquí. Transporte y electricidad. Eso tiene un tremendo costo en las personas. O sea, es muy difícil que la política pague el costo de ser el malo de la película. Nos habíamos acostumbrado a lo contrario. Y en buena medida, ¿cierto?, los problemas que tenemos hoy día y tenemos que asumir es que estamos en una especie como de argentinización respecto de lo que éramos. Somos deudores, dejamos de estar ni al ras ni de ser acreedores netos, somos deudores netos. Nuevamente, ¿cierto? Tenemos una deuda que peligrosamente sigue creciendo respecto del producto y estamos empezando a buscar distintos ajustes para resolver el día a día. Y eso es súper preocupante. Entonces, aparece el crecimiento como discurso, lo que es muy bueno, ¿cierto?, obvio, pero al mismo tiempo, la competencia que está al lado no es esa. No es la que dice Gonzalo de que vamos a hacer una política pro crecimiento que baja impuestos aquí, que sube allá, que mueve esto para acá, ¿cierto? No. Al lado están mociones que eliminan tarifas, que eliminan pagos, que dicen que van a hacer que los empresarios paguen no sé qué, que eliminan, como comentábamos la semana pasada, las multas por el TAG. Básicamente, ir por secretaría y resolver un problema que estructuralmente, como dicen algunos economistas que no están compitiendo hoy día a ningún cargo, como el caso de Oscar Landerreche, ¿cierto? Llevamos fácil 10 a 15 años sin entrarle de lleno. Vivimos resabios de viejas opulencias y esa cuestión nos estalló en la cara entre el estallido y la pandemia. No, eso no frenó el crecimiento de Piñera. Eso frenó la idea de que se podía vivir vivir apalancado en deuda. Fíjate que es tan estructural que si uno mira incluso los otros temas del año, como son los fenómenos judiciales, son también palos que le metieron a la bicicleta de la martingala financiera. ¿Por qué está hoy día medio Larraín Vial formalizado? Es porque es instrumento sobre instrumento, ¿cierto? Habían participado de exactamente lo mismo, de vivir con lo que no se tiene y de vivir con gran opulencia. Y así vivía el abogado Hermosilla, y así vivían los Jalap, y así vivían los Sauer, y así, ¿te fijas o no? O sea, a nosotros nos pusieron rápido un palo en la rueda y se trancó una bicicleta que veníamos manteniendo hace mucho rato para no hacernos cargo de este otro discurso que tiene que ver con el crecimiento. Entonces, es un temazo. Pero yo soy más o menos pesimista. Yo creo que el año electoral ya se nos vino encima y las ofertas que dice Gonzalo tan ponderadas
se van a convertir en ofertones a la vuelta de la esquina. Pero eso es para la proyección del próximo año. Así es. No, y vamos a tener una elección donde va a ser la economía estúpido probablemente con bastante más fuerza de lo que fue la vez anterior, incluso más que el tema seguridad. Me anticiparía yo a plantear como opción. Ya, pero tú comentaste el tema de Gonzalo, más no pusiste el tuyo. No. Yo tengo... Aprovecha el vuelito. Mira, voy a contradecirme a mí mismo porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Aunque decía que los dos temas que eran importantes eran economía y delincuencia, yo sí quiero poner un tema político hoy día arriba de la mesa. Yo creo que este año fue llamativo, importante o significativo, puede ser muy performático de lo que viene por ser el año de la tregua de los oficialismos. Pasaron varias pruebas muy complejas y han logrado echarle la culpa a los del frente, han logrado mantener un cierto nivel de unidad, han logrado sacar adelante acusaciones constitucionales contra sus figuras principales y han logrado enfrentar una elección de manera unida y estar pensando incluso que pueden enfrentar la siguiente de manera unida, siendo que venían de una guerra civil. O sea, aquí hicieron las paces dos generaciones que estaban enfrentadas entre sí de manera absolutamente fratricida. O sea, la generación emergente consideraba que la generación con la que pactó, la generación de Toá y compañía, digamos, eran poco menos que... Unos enterrados. O sea, ¿a qué te digo? O sea, claro. los hijos ricos de los 30 años. Era parte de lo que había que borrar. Y finalmente esa tregua, al día de hoy, fíjate que está configurando un escenario que me parece que es de las cosas importantes que pasaron en el año. Se puede romper a la vuelta de la esquina. Los años electorales no solamente van a traer ofertones en términos económicos, también en términos políticos, pero me parece que es significativo de lo que pasó este año. Ya, yo voy a escoger un temita. Y que se cruza de alguna manera con, yo creo que todo está bien interconectado, pero se cruza con cuestiones que hemos dibujado de alguna manera, y lo voy a poner también con el que creo representa un desafío para el momento y para lo que viene. Es la muerte de Sebastián Piñera. Creo que la muerte de Sebastián Piñera fue lejos una de las cuestiones más impactantes del año, en términos de impacto, consecuencia. Creo que va a tener y está teniendo consecuencias de las que todavía no nos damos cuenta 100%, por lo que efectivamente representaba estructuralmente para la oposición o para la derecha Sebastián Piñera. Todavía está por verse si Evelyn Matei es capaz de llenar el espacio que logró llenar Sebastián Piñera, que tenía la particularidad de ser un hombre de aquí y de allá, ¿verdad? De ser de derecha, pero también tener un poquitito de alma de, no sé si de centro, de qué, pero haber estado contra la dictadura, haber sido siempre jugado en favor de los derechos humanos, haber tenido una familia más demócrata cristiana, todas esas cosas que le daban a Piñera una característica especial y que probablemente, y esta es una tesis que ustedes dirán, y mucha más gente, sé que más gente la comparte, pero no sé si ustedes, que solo un hombre como Sebastián Piñera hizo posible que la derecha ganara 2 elecciones en estas últimas décadas. Muy difícilmente otro hubiera podido hacerlo. La pregunta es si hoy día Evelyn Matei o quien reemplace o llene ese espacio tiene también esa opción. Puede, de la forma en que Sebastián Piñera lo logró, generar esa mayoría, ¿verdad? Para volver al gobierno en una tercera oportunidad ya desde el retorno a la democracia. Esa es la importancia de la figura de Sebastián Piñera. Creo que todavía estamos tienen que pasar cosas para que terminemos de digerirlo y asociarlo, creo yo, en el análisis a su partida, al tremendo espacio que dejó. Eso en el presente, en el momento en el que esto ocurrió, creo que pucha que le hizo bien a este país. Lo que pasó con toda la pena, el impacto que provocó, creo que fue muy sanador, muy sanador. Fue reivindicador, fue sanador, fue importante, me imagino yo, para la familia ver que Sebastián Piñera finalmente volvía a ser querido, volvía a ser reconocido, en una de esas mucho más de lo que él mismo pensó en su minuto. Hubo gestos republicanos, hubo perdones, pedidas de perdón, también de parte de quienes tanta contra le llevaron políticamente hablando en su minuto. Sin lugar a duda, es un hito, e insisto que todavía tiene partes que están como noticia en desarrollo, diría yo.
Absolutamente, yo creo que fue una noticia que se tomó esos meses, ¿no? No más allá que ocurriera en febrero, que causó y tuvo el efecto de lo que bien describe Connie, ¿no? O sea, quizá no solamente el impacto, lo sorpresivo, la muerte, sino que también de las reacciones, ¿no? Para muchos fue sorpresivo, ¿no? Del propio gobierno, del propio presidente, ¿no? Recordemos que hay imágenes de ministros, ¿no? Haciendo honores, ¿no? Honores fúnebres al expresidente Piñera, velándolo. Así que fue un espacio como de sanación, como bien describe Connie, sí, y que duró y generó un ambiente distinto, por lo menos el primer semestre, y de nuevo generó una incógnita que yo creo que se ha ido respondiendo, sí, ¿no? O sea, hoy día se escuchaba con mucha fuerza la búsqueda de una herencia, ¿no? De quién iba a recoger la herencia política y todo. Yo creo que esas dudas que habían, y con toda justicia habían, ¿no? En ese momento, en febrero, en marzo, se han ido respondiendo, ¿no? Se han ido respondiendo un poco porque una de las decisiones muy tempranas que tomó Evelyn Matei fue el de alguna manera, acercarse mucho a todo lo que significaba el piñerismo. El legado. El legado, sobre todo en sus dimensiones de gestión, en su dimensión económica, no tanto en su dimensión política. Yo creo que ahí marcó una diferencia siempre ella y esa fórmula le permitió hoy día el tipo de debate que se tiene, ¿no? La transversalidad que toma Evelyn Matei, también la toma, no solamente por su propia gestión, sino por esta decisión de abrir la puerta, ¿no? A todo lo que significó la experiencia de ser gobierno que generó en Chile Vamos. Recordemos que además en los dos gobiernos de Sebastián Piñera hay una gran parte de republicanos que también formó parte de esos gobiernos, ¿no? Con distintos grados, niveles de responsabilidad, formaron parte de esos gobiernos. Entonces, el hacerse cargo de eso, de todas maneras, le dio una transversalidad y le ha ido generando un espacio con el desafío, muy bien, de lo que marca siempre Connie, ¿no? De ver si eso se termina consolidando en un triunfo finalmente electoral a fines del próximo año. Exacto. Oye, perdón, estaba en mudo. Los hablaba y no me escuchaban, ¿no? No, ¿Ahora sí me escuchan? ahora Ya. sí, ahora sí. Oye, un temazo, y fíjate que también fue bien performativo de lo que ocurrió dentro de la derecha, no solamente porque Gonzalo había comentado, creo que la semana anterior, que Evelyn Matei, parte de su apuesta es, antes que todo, llenar ese espacio, lo más que puede, ¿cierto? Y ser, sin duda, la sucesora. Pero lo que pasaba justo antes de la muerte de Sebastián Piñera es que a ese minuto no pocos especulaban con que el candidato era él. Sí, claro. Y estaba precisamente en un rebote de encuestas donde la distancia le estaba entregando, la distancia y la comparación, tal como le ocurrió a Bachelet en su minuto, ¿cierto? Y a otros, le estaba entregando nuevamente una valoración medida en encuestas que obviamente hacía pensar que él estaba precisamente en eso. Y fíjate que no habría permitido probablemente que un liderazgo como el de Evelyn Matei se desplegara como finalmente se desplegó. Entonces, no solamente es una noticia impactante, una noticia de las que marcan el año, sino que además que marca mucho de esta cosa como improbable que hay hoy día, que es que aunque todos sabemos que el sistema tiende a la dispersión, hay multiplicidad de otros factores que están haciendo que las coaliciones como tradicionales, a la que en el caso de la centroizquierda ahora hay que sumar a lo que antes eran los emergentes, pero ya son parte del mismo baile, por lo tanto ya no pueden ser retadores nuevamente, sientan que tienen que andar más bien, tienen que salir al patio del liceo juntos y no solos porque está pesada la cosa, está pesada la cosa afuera. El voto obligatorio trajo de vuelta un binominalismo orgánico. Exacto. Exacto. Bonito ese concepto, binominalismo orgánico. Sí, ya no es institucional, ya no está legislado, no es parte de una ley que nos tenía como una camisa de fuerza, nos dijeron algunos, ¿no? Obligados a estar juntos, quienes no queremos estar juntos, pero resulta ahora que sin ninguna obligación, ahí están aglomerándose ambos, ¿no? Con mayor o menor éxito, pero ambos entienden que tienen que ir juntos, ¿no? O sea, y lo planteo con mucho más éxito, tiene razón Camilo, ¿no? El oficialismo, producto de las derrotas de los plebiscitos y del Consejo Constitucional,
puso su énfasis en la unidad, ¿no? Y fue más exitoso en la elección municipal, no quizá en evitar un descalabro mayor, porque llevó lista única de gobernadores, llevó lista única de alcaldes y cerró filas, ¿no? En esas dos, cosas que no logró hacer la derecha en ninguno, sino que no llevó una, no llevó dos, llevó tres y a veces 4 listas. Entonces, eso obviamente que le quitó mucha fuerza a un triunfo que podría haber sido mucho, mucho más marcado. Y solo para cerrar esa idea, está en que si eso se repite, ¿no? Puede ser, ¿no? Que se genere un efecto igual, ¿no? Es decir, la pérdida de oportunidades de consolidar una mayoría parlamentaria que es reducida en función de ¿qué? En función de la dispersión. O sea, si uno hace la simulación simple, yo trabajo en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, nosotros hicimos una simulación con los votos de concejales, ¿no? Que es la única elección donde todos los partidos compitieron con voto obligatorio hasta ahora. ¿No? No es perfecta porque es una elección de concejales, ¿no? Pero no es donde pesan las marcas de los partidos, está lleno de explicaciones, de casuísticas comuna por comuna, pero cuando uno mira todo el país, cuando uno hace eso y lo proyecta, si hubiera una lista de oposición y una lista del oficialismo, la oposición podría tener mayoría en ambas cámaras. Entonces, eso es lo que está puesto arriba de la mesa, y esa simulación... ¿Pero por qué es una lista de oposición o porque es una y una? No me hagáis trampa. Pero bueno, está bien, pero... ¿Cuál es el factor que más discrimina? No, pero es que es lo mismo, Camilo. O sea, obvio que estoy asumiendo que va a haber una lista de gobierno, cosa que ya está difícil, igual, parlamentariamente, ¿no? Y que va a haber una lista de oposición, pero en igualdad de condiciones. En una competencia, por eso, en una competencia de igualdad de condiciones, donde hay una lista a cada lado, se genera una mayoría importante en ambas cámaras para la oposición. Eso es lo que queda puesto arriba de la mesa. Yo creo que ese tipo de simulaciones, que deben correrse en la moneda y en los partidos, es lo que lleva al gobierno a decirle, nosotros tenemos que llevar sí o sí una lista única, que es la única manera de frenar un descalabro parlamentario. Y por otro lado, las oposiciones, cuando ven esa mayoría, hay muchos que sienten que pueden tironear un poco más, ¿no? Y que sí pueden haber 2 listas, que pueden haber hasta 3 listas, y de nuevo se puede generar un efecto muy parecido al que ocurrió en las elecciones municipales de este año. Oye, el otro tema del año, que son los casos que estábamos hablando recién, casos audios y otros, a propósito de la revisión de lo de Piñera, se llevó al otro... ¿Qué? Se llevó al otro que quería ser el sucesor, a Chadwick. Ah, sí, pues. Ya, también, para la vuelta él es como más un tutor del legado, digamos, un político. Pero había sido designado el administrador del legado. Sí, pero más que un candidato presidencial, porque Camilo lo pone a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina iba a estar haciendo así. Esto es radio, no ven el gesto que estoy haciendo, pero bueno. ¿Ah? Estoy diciendo oye, esa podría haber tenido ganas y se podría haber entusiasmado con la idea, pero el caso audio... Sí, pues son drogas duras. Lo impidió. Ya, vamos a la pausa. A la vuelta, un temita más cada uno para aportar. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Nuestro Centro de Formación Técnica Santo Tomás se encuentra acreditado a nivel de excelencia por 6 años, gracias a todos los que hicieron posible este gran logro desde Arica a Punta Arenas. CFT acreditado por la CNA en un nivel de excelencia por 6 años hasta diciembre de 2030, en las dimensiones de docencia y resultados del proceso formativo, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio. Centro de Formación Técnica Santo Tomás, adscrito a gratuidad. Tú puedes. Minbu presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Javier lo retaron por andar descalzo. ¿Has visto esta serie? Ay, cabro chico, ¿qué hacía pata pelada? Abrígate. Pero si acá está calentito, mamá. Es porque está temperado. Pero igual ponte algo, no te vaya a resfriar. Bueno, mamá. Ya, muéstrame la serie. La casa de Javier y su mamá también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder.
En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:32 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos haciendo los monos en Infinita con esta mirada de temas del año. Hablamos en el primer bloque de la muerte de Sebastián Piñera, hablamos también de la economía y de cómo la preocupación por el crecimiento volvió o está volviendo a ser parte del inventario y del día a día en la política, y también hablamos de la conformación de una coalición más unida que puede tener una proyección interesante con miras al próximo año. Vamos por otros temas, y yo creo que si buscamos ni siquiera en los escándalos, sino en hitos también relevantes del año, no vamos a dejar afuera el caso Monsalve, del que hemos hablado en interminables ocasiones y que a estas alturas también ha bajado bastante en intensidad y genera una tremenda crisis en el gobierno, un pésimo manejo, y hasta el día de hoy, ¿verdad? O hasta ahora, un mono que se configura, y bien dicho, el mono que se configura como cuadro, digamos, como película, de una situación de abuso de poder, con la posibilidad de comisión de delitos graves de parte del ex subsecretario, que tiene que terminar su investigación y ser debidamente castigada, pero por ahí va, ¿verdad? Hay un poquito con el tsunami que le cayó encima al gobierno y el pésimo manejo de esa situación en su momento, pero ya ha bajado un poquitito de intensidad hasta que vuelva, porque esto es medio así. Esto va y vuelve. El caso Audio ha sido lo mismo. Y yo creo que vale la pena volver un poquito al origen del caso Audio, porque si el caso Monsalve ha sido un tremendo escándalo y un terremoto bien estructural para el gobierno y para el oficialismo, el caso Audio, yo creo que lo ha sido más todavía en cimientos importantes, y no me refiero solamente a la oposición y a los actores involucrados, sino que, oye, solamente recordemos cómo dañó y cómo tomó y cómo afectó al Poder Judicial. 2 jueces de esta república fueron destituidos por el Congreso. Uno, porque cayó Lejol Maní, digamos, ¿verdad? Que fue el juez Muñoz. Sí, porque le tenían ganas hace un montón de rato. Pero en definitiva fueron acusados constitucionalmente 3, podrían haber sido más. 2 fueron destituidos, y todavía tenemos al Poder Judicial lamiéndose la herida y tratando de tomar acciones para evitar que muchas de las cuestiones que el caso Audio terminó revelando sigan ocurriendo. Eso por tomar una pata importante del caso Audio, porque también tuvo y tiene todavía rindiendo cuenta a ex ministros de Estado, a parlamentarios y a otra serie de personajes relevantes, lo que solo habla también de que todavía nos quedan algunos resabios de esa especie como de impunidad y de corrupcioncilla para hacer las cosas, que estaría bien bueno que nos sacáramos de encima, ¿no? Sí, yo te diría que si el caso Penta y SQM tenían como sustrato la relación entre la política y los negocios, este caso tiene como sustrato la relación entre la política y la justicia. También hay negocios, hay lucas, no digo que no, digamos, todos son casos que son casos de corrupción finalmente, o con trazas de corrupción en varios de sus capítulos. Porque todos hay lucas de por medio, digamos. Todos hay lucas de por medio, pero finalmente aquí lo que está en juego es una cuestión muy, muy propia del proceso de modernización chileno, y una cuestión que a nosotros nos gustaba pensar que no existía, ¿cierto? Que es o hacer como que no existían, que son estas redes que a nosotros nos gustaba llamar de reciprocidad, pero que en esa reciprocidad finalmente había mucho de corrupción o de potencial corrupción. A mí me gusta usar mucho la figura de los alguaciles. ¿Ustedes se acuerdan de la figura de los alguaciles? Que era el rico del pueblo que finalmente tenía una relación privilegiada con la comisaría del pueblo, y la comisaría le entregaba una tifa, una especie de rompefila, porque él le pasaba un par de cosas para Navidad, porque cuando le faltaba algo, ¿cierto?, se ponía con algunas lucas, y esa cuestión que podía no tener cuestiones, digamos, de tráficos de lucas concretas entre unos y otros, yo te pago por hacer algo, sí genera una relación de reciprocidad que incluso daba origen a esta tifa, ¿cierto? A este rompefila de, si usted detiene a esta persona y esta persona es alguacil, déjelo pasar, ¿ya? Tal vez no alcanzaría si es que el tipo mata a alguien, no tenemos idea, digamos, pero nos gustaba pasar esas cuestiones como si fuesen parte del folclore. Y claro,
mientras más plata hay, mientras más instituciones hay, porque además creamos una reforma procesal penal que generó todo un nuevo entramado institucional, ¿cierto? Mientras más instituciones hay, esas redes de reciprocidad se multiplican y obviamente entre ellas hay tráfico de favores y tráfico de plata. Entonces, yo creo que este caso en particular tocó en una fibra en la que no habíamos entrado, ya habíamos visitado esta relación con otros casos, como el caso Cabal, por ejemplo, y nos dábamos cuenta de que había, ¿cierto? Siempre llegaba en algún minuto, esto rebotaba, por ejemplo, en que se acusaba a un fiscal determinado de animosidad y luego entonces se empataba con otro y alguien decía que uno era un fiscal de derecha y el otro era un fiscal de izquierda en relación de sus relaciones, y finalmente esta cuestión queda más o menos en una especie de empate técnico. Esto vino a romperlo, y yo creo que hasta ahora los efectos que hemos sentido no son todo lo graves y profundos que pudieron llegar a ser, y yo no sé ni siquiera si es que eso es una buena noticia. Y Gonzalo, que conoce más la cosa judicial, podrá decirnos si es una buena o una mala noticia. Bueno, solo para enfatizar, ¿no?, en la diferencia, ¿no?, en lo que estamos de acuerdo, sí, hay una relación entre entre el poder político y la justicia, ¿no? Y esa es una relación que lo vimos que tenía varios pasillos. Ahora, también entender de que la relación surge a partir de la manera en que surgen los poderes, ¿no?, de que se nombran, ¿no? Y bueno, los dos ministros de la Corte Suprema que tuvieron que ceder su puesto, ¿no?, cayeron bajo las acusaciones constitucionales. Gran parte del cuestionamiento tenía que ver con el tipo de decisiones, el tipo de arbitrariedades cometidas, el tipo de diferencia, y sobre todo algo que es muy sentido. Fíjense, los dos fueron acusados prácticamente exactamente lo mismo, de romper la igualdad ante la ley. Ese es el hilo común entre ambos casos, ¿no? Uno, respecto de alguien que sentía que lo favorecía, que le entregaba información privilegiada, que la relación Vivanco-Hermosilla, y en el otro caso, ¿no?, también rompe esta igualdad ante la ley, esta necesario supuesto básico democrático de la igualdad ante la ley, que era que por ser hija de un ministro de la Corte Suprema, podría, aunque fuera jueza, ¿no?, por ser la hija, tenía acceso también a información privilegiada, a tomar un tipo de decisiones distintas y finalmente de tener un trato distinto o preferencial. Y esa relación de poder, ahora surge la complejidad de decir, claro, está la ilusión de decirle, bueno, que hay que orear, ¿no?, abrir las puertas, que entre aire, que entre luz, pero fíjate todo lo que hemos avanzado, hay 2 ministros menos en la Corte, la Fiscalía pasando piola, pero dañada en el ala, ¿no? Fiscal nacional, la fiscal regional Oriente. A mí pasando piola, pero pisando huevos. No, por eso digo, pero con el dedo. dañada en el ala. A mí lo que me asusta un poco de todo esto es que somos tan buenos para la cosa reactiva, automática, para responder tapando, poniendo el chicle, digamos, pongamos el chicle para que esta cuestión funcione. Lo hemos hecho así 1000 veces, o sea, para el caso Penta legislamos rapidito el financiamiento de la política y dejamos fuera un montón de cuestiones que no están ya pasan la cuenta. Y probablemente la van a seguir pasando. Aquí también nos estamos apurando a poner parche, la misma Corte está tomando decisiones, pero que no estamos haciendo cargo del gran tema de fondo, ni tampoco tengo claro que estén impactando positivamente en esta percepción que la gente tiene hace mucho tiempo de que la justicia no es igual para todos, de que el acceso no es igualitario, de que aquí el que tiene más puede más, y una larga lista, etcétera, que pueden ser percepciones equivocadas, pero son percepciones que están instaladas y de las que hay que hacerse cargo. Sí. No, bueno, y hay algunas que tampoco van a cambiar demasiado. O sea, efectivamente una mejor posición de poder, sea económico, sea político o sea de ambos, siempre te prodiga un mejor acceso, digamos, a estos poderes. Claro. El problema finalmente es, te insisto, que uno de repente deja pasar una parte del problema y por debajo se te cuelan varios otros. Es decir, aquí no nos olvidemos que el caso, por ejemplo, Audio estalla, entre otras cosas, no porque viniéramos a descubrir que existían estas relaciones de reciprocidad entre abogados, nombramientos y otros, sino por el tipo de lenguaje que se utiliza precisamente en esa grabación obtenida de manera tan irregular como se obtuvo. O sea, se quedaba corta una serie de Netflix con un montón que claro, al día de hoy probablemente los actores querrán decir que era pura fantochería o buena parte era fantochería, pero eso le pone a esto un cariz.
que hace inevitable referirse al tema y, por lo tanto, mirar con otros ojos estas mismas relaciones de las cuales presumen los abogados permanentemente. Yo lo he comentado otras veces que hemos hablado de este caso. El nombramiento del fiscal nacional, el anterior y el anterior, estuvo precedido de largos casos, largos reportajes de prensa que estaban construidos precisamente sobre la base de los amigos y enemigos de cada uno, sus promotores, esta figura extrañísima de los articuladores de corte, algunos que se recetaron a sí mismos entrevistas radiales y en los diarios para decir que eran parte del amiguismo. O sea, había toda una cuestión que tú la estabas mirando y te hace pensar de nuevo en esta figura del alguacil, ¿cierto? Chuta, ¿estará bien todo esto que está pasando? No, pues no estaba bien. Sí, el realismo mágico, así son las cosas, ¿no? No, es que claro, y van a seguir siendo así, y así son, y así van a seguir siendo. No, pero debajo de eso había mucho que limpiar. Y yo no sé si lo vamos a llegar a hacer, pero en definitiva, obviamente, este caso ha tenido mucho efecto sobre el sistema y debiera derivar en un mejor sistema de nombramiento, no perdiendo de vista, ¿cierto?, que la democracia liberal se sustenta sobre la base de que los poderes se pueden controlar entre sí con chequeos cruzados, no que no existe el poder, ¿cierto? No, esa sí que es una ficción, y no que no existen los conflictos, porque también es una ficción. Yo creo que en esa línea, solo para ir cerrando un poco el caso Audio, ¿no? Sobre todo en la dimensión de la justicia y de lo dañada que queda, ¿no? La credibilidad de la justicia a pesar de la reacción. Yo creo que a mí me pareció más lógica y oportuna la reacción que tuvo finalmente la Corte Suprema, aunque haya sido parcial, rápida, ¿no? De cortar la cabeza a alguien rápido, ¿no? Decirle, ya, aquí hay un cuestionamiento, tenemos que hacernos cargo, no, esto no puede pasar por lado. Aquí a la que ha hecho el Ministerio Público, que es la de al revés, digamos, que tratar de pasar colado, a pesar de que existió el mismo cuestionamiento y que todavía no ha rodado ni media cabeza, ¿no? No, pero el cuestionamiento no ha sido al nivel al que llegó en el caso de la Suprema. Porque las explicaciones las hemos aceptado con mayor generosidad nomás, pues, Connie, porque es que, mira, en realidad no me acordaba de esa reunión y en realidad usted dice, ¿usted tiene una relación de amistad? No, yo no tengo ninguna relación de amistad, pero ¿usted le pedía favor a esa persona? Sí. ¿Y esa persona le pedía favor a usted? Sí. ¿Y si esa relación de favores no es de amistad, de qué? Que son los dos casos de la fiscal regional Oriente y de la fiscal nacional. La Corte Suprema actuó sin o sea, puede ser que hayan hecho un corte para detener una sangría que podría haberla golpeado a muchos, pero igual hicieron un corte. En el Ministerio Público pareciera primar la idea de que nadie va a hacer nada y por lo tanto vamos a dejar de que esto pase un poquitito. Difuminar el daño, pero que hay daño, lo hay. Sí, y uno no sabe si es una estrategia o finalmente es una protección, de nuevo recíproca, porque nadie se siente seguro al sacar a X o Y del caso, porque podría nuevamente filtrar, que es lo que hace el Ministerio Público con tanta prestancia. Anda a saber tú, por la hoja de vida del fiscal nacional, la hoja de vida de quién será. Claro, pero como finalmente esta reforma, y que es necesaria, que es importante, no es una reforma solo técnica, sino que es una reforma que tiene como elemento de supuesto básico una pérdida de poder. Una pérdida de poder desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial, una pérdida de poder desde el Congreso hacia el Poder Judicial. Esa pérdida de poder es lo que la complejiza, pues nadie quiere perder poder. No, al menos no de manera gratuita, no de manera voluntaria. Entonces, eso en el fondo, cuando se cuestiona la manera en que elegimos a los jueces, lo que estamos diciendo es que esa intervención finalmente termina distorsionando o la labor del Ministerio Público, o contaminándolo al menos, ¿no? Y la del Poder Judicial. Ya, el que no quiere perder poder y probablemente no va a hacer nada al respecto de Nicolás Maduro. Vale la pena echarle una revisada también Oye, fue un tremendo hito y tuvo también efectos de política interna acá, y los va a seguir teniendo además por el tema migratorio, pero también en alinear rápidamente al presidente Gabriel Boric en favor de la defensa de la democracia, lo que también se transformó en un hito. Gonzalo, tú también creías en Venezuela como un tema importante del año.
Así es, ¿no? Porque primero nos lleva a una realidad, que la democracia es frágil, es un fenómeno frágil, ¿no? Y que necesita ser defendida. Y por eso uno aplaude la decisión del presidente Boric, aunque no haya sido acompañada por todo su gobierno, pero la decisión del gobierno, al menos en lo que él le cabe, de marcar esa diferencia de defensa de la democracia. Se realizaron elecciones con todas las complejidades, con todas las limitaciones de no estar en un régimen democrático en Venezuela, pero se realizaron elecciones, las gana la oposición con holgura, pero pese a eso, la dictadura venezolana se queda en su lugar. Y eso se transforma en un tema de política interna por varias dimensiones, no solo porque hay más de 600.000 venezolanos viviendo en Chile, ¿no?, que leen directamente esa situación, no solo porque América Latina sufre gran parte de los efectos de la diáspora venezolana producto de la dictadura, sino porque también, finalmente, el tipo de vinculaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro para sostenerse en el poder, en una pata, en las Fuerzas Armadas, y en otra pata de la que se habla menos, pero que es igual de real, que es en el crimen organizado, tiene efectos en la región, ¿no? Y nosotros hemos visto esos ejemplos, no solo por la eliminación de la disidencia en nuestro territorio, ¿no? El secuestro, tortura y posterior o asesinato, ¿no?, del teniente Ojeda. Hay episodios que nos llevan a mirar lo que ocurre en Venezuela de múltiples dimensiones, ¿no? No solo por la preocupación general por la democracia, sino también por las consecuencias que, cuando un régimen dictatorial se termina imponiendo, genera en el resto de los países de la región y genera en parte de lo que, cuando hoy día hablamos de migración, con las características negativas que tiene hoy día la palabra migración, que no las tenía antes, recordemos, tiene que ver también con ese tipo de decisiones. Entonces, el hecho de que se termine imponiendo por la fuerza y quedando una dictadura como la venezolana, también refleja lo débil, lo frágil que es la democracia y lo poco organizada que es su defensa a nivel internacional, ¿no? Donde ni la OEA ni Naciones Unidas han logrado tener ningún efecto práctico respecto de lo que ahí ocurrió o de que hubiera un cambio en eso, ¿no? Y esta división que ha ocurrido en la política interna no es algo tampoco que haya ocurrido solo en Chile. Si uno mira, una realidad muy distinta a la latinoamericana, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en España, también la elección y el fraude producido en Venezuela generó una profunda división en política interna, generando una distancia incluso entre dos figuras de izquierda, ¿no? Entre dos próceres, el actual presidente de España y el recordado presidente Felipe González, ¿no? Que solamente va a poner ejemplo, en su última actuación le ofrece al presidente electo de Venezuela, por la oposición, ¿no?, acompañarlo a Venezuela, le ofrece el expresidente Felipe González como una señal de apoyo y de alguna manera de reconocimiento de lo que había ocurrido y de la necesidad, pese a que las elecciones fueron hace mucho rato, la transición es ahora, ¿no? Claro. Es algo que va a volver a ser noticia porque se va a consolidar los efectos prácticos de ese fraude. El 10 de enero. Ese es el día. Sí, yo creo que lo de Maduro conecta con el otro tema que teníamos hoy, que es el otro gran tema internacional o uno de los grandes temas internacionales del año, como es la elección de Donald Trump. O sea, es difícil pensar que Nicolás Maduro puede llegar a sostenerse de la manera en la que se sostiene ante la mirada no compasiva, pero al menos pasiva del mundo, que lo critica, pero que no tiene la fuerza moral para imponerse, sin entender que estamos viviendo un periodo en el cual probablemente la política desde el punto de vista internacional la política y el derecho internacional están profundamente debilitados. Este es un momento de matones. Es un momento donde los bravucones, ¿cierto?, son los que están dominando la escena. Y pasa con Putin, y pasa con Trump, que hizo lo suyo y que vuelve a ser electo y que ya amenaza con tomar el control del canal de Panamá, de lo que sea. Pasa con Netanyahu, que avanza con el derecho internacional como basurero, digamos. Y eso es lo que está pasando. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo mucho más parecido a 1910, si tú quieres 1911, o pongámosle... Cuidado con la analogía, cuidado. Sí. Donde eso convive con los nacionalismos que tienen que ver con la amenaza migratoria en buena parte del resto del mundo, con los discursos nacional populistas en todas sus versiones, ¿cierto? Y económico populistas en todas sus variantes. Y por lo tanto, estamos en un momento donde Felipe González, por ejemplo,
Es una figura que uno puede decir interesante, puede pensar en lo importante que fue para el desarrollo en España, para la transformación del socialismo, junto con la tercera vía, todo lo que tú quieras. Pero hoy día no mueve la aguja. Es como una especie de... Se convierten en líderes morales, digamos, cuando en realidad son líderes militares los que hoy día tienen la sartén por el mango. Yo creo que es muy importante mirarlo, lo de Maduro, lo de Trump y lo que estábamos comentando recién, Netanyahu, Putin y otros bravucones y sátrapas, porque a nosotros, de nuevo, nos gusta hablar de la excepcionalidad de Chile, nos gusta hablar de estos brotes verdes de la política respecto del diálogo, respecto de la valoración de la democracia, pero es algo que si no se le cuida, a la vuelta de la esquina, en realidad lo que está pasando en el mundo no es eso. Lo que el mundo está premiando no es eso, lo que las personas están pidiendo y están eligiendo no es eso, y los líderes que están hoy día roncando no son así. Y por lo tanto, si nos gusta, es importante cuidarlo y hablar de ello todos los días, no solamente día por medio. Ahora, en el pack que arma un poco rápido, creo yo, quizás la premura la que lo hace hacer así, ¿no? Pero en el pack que arma Camilo, hay que tener una pequeña diferencia, ¿no? Estamos hablando de 2 democracias y una autocracia, ¿no? O sea, Trump nos podrá gustar más o menos, pero el presidente de los Estados Unidos, y cada vez que quiera realizar una acción, tiene que pasar por su Congreso. Pero uno podrá decirle, mira, con todo lo que significa eso, con los bemoles, pero esa es la articulación. Algo similar le ocurre a Netanyahu, ¿no? Netanyahu de Israel, sí. También, ¿no? Con toda la dificultad, con todos los errores, con todas las responsabilidades que tendrá que asumir, ¿no? Cada uno porque tampoco una carta en blanco, ¿no? No un chive libre para hacer cualquier cosa, haber sido elegido democráticamente, pero hace una diferencia, y en el sentido de lo que pasa con Putin, ¿no? Que con Putin, que finalmente invade un país y que finalmente tiene una guerra abierta con Ucrania y su intervención de nuevo, ¿no? Su intervención en el mundo. Cuando estén viviendo un país, se parece un montón. Cuando cae la dictadura de Siria, a lo de Netanyahu. Cuando cae la dictadura de Siria, grande el argumento es que Rusia no podía estar defendiendo lo que está haciendo en Ucrania y al mismo tiempo intervenir en Siria. O sea, bueno, que son, dicho sea paso, eran parte del eje que forman con Venezuela, ¿no? Ese es un eje de países que tienden a asimilarse, ¿no? en sus posiciones políticas y en la manera, sobre todo, de defenderse, que tienden a ser los países no democráticos. Ahora, me quedaron varias cosas colgando de lo de Trump y también de lo de Venezuela, con efectos más bien locales. En los 5 o 6 minutos que nos quedan, porque tenemos el tema migratorio por un lado, tenemos las restricciones que nos puedan tocar también en materia económica y también en materia migratoria de lo que haga Trump una vez que se instale en el poder. Claro, probablemente mucho más Centroamérica, mucho más México se van a ver afectados por las decisiones de Trump, pero esas cuestiones tienen efectos que escalan y un bonito dominó que finalmente también termina de vuelta. Lo mismo que lo que pasa en definitiva con Venezuela. Y en un año electoral, con esta configuración de liderazgo medios mesiánicos, medios de respuesta rápida, básicamente populista, vengan de donde vengan los populismos, terminan agarrándose de este tipo de cuestiones y estableciendo consignas y prendiendo. La pregunta es si corremos el riesgo de que alguno de los candidatos en serio se torne medio populista, justamente para poder capturar ese público. Yo creo que el que puede estar un poquito más en riesgo en esa dimensión es José Antonio Kast. Cualquiera, Connie. Sí, cualquiera, pero Kast tiene la amenaza de los efectos, por el lado... Los efectos de los Estados Unidos, es cierto que por cercanía puede ser que México los viva de manera más presente, pero voy a volver al ejemplo del mundo. No tengo anotado lo de Gonzalo ahí porque la diferencia entre Trump y Maduro vaya y pase, pero la diferencia entre Putin y Netanyahu no ha lugar. Estoy hablando de los países que son democracias reconocidas internacionalmente, los que no. No, pero sí, Putin también lo eligieron, pues si es por eso, digamos. No, estamos hablando de democracia, ¿no? Estamos hablando en el caso de Israel, además, de una coalición de gobierno donde Netanyahu es la izquierda de su coalición. El resto son todos partidos teocráticos, confesionales. Y por lo tanto... lamentablemente llegaron al poder vía voto. Y está a punto de ser destituido, digamos, y por una elección. Un impeachment, y se recetó una guerra. Lo que pasa es que avanzan con el derecho internacional que les importa un bledo, ambos,
porque nadie los puede detener, porque el estado del mundo, vuelvo a eso, el estado del mundo lo permite. Ese es el estado del mundo. ¿Ah? Los bravucones están en un buen momento, pero el efecto de lo que va a pasar en Estados Unidos configura, incluso si que nosotros retomamos el discurso del crecimiento, el discurso más responsable, un escenario que no tiene nada que ver con las posibilidades con las que Chile se desplegó. Cuando Chile crece es en un mundo completamente distinto, en el que el comercio se desregula, en el que participa de esa desregulación, en el que genera un montón de infraestructura y posibilidades internas para aprovechar ese momento. Firma tratados de libre comercio como quien, acuérdense de lo que molestábamos a Frei porque pasaba más tiempo afuera que en Chile, y en ese momento, ¿cierto? En ese mundo, Chile despliega un montón de talentos y crece de la manera en la que crece. Este mundo, aunque generemos un gran consenso respecto a que hay que ordenar las finanzas públicas y eso, este mundo es mucho más hostil para el crecimiento en el caso chileno que ese, y por lo tanto los resultados no van a llegar. Y como los resultados no llegan con la misma rapidez, la oferta que queráis, sea estatizar o sea privatizar, para ponerlo en términos extremos, en la medida en que sea entendida por la población como una solución suficientemente radical y suficientemente rápida, va a tener gollete. Me tomo de lo último porque estoy de acuerdo. Sí, la inmediatez, ¿no? Todo es cuando varios estudios ya lo empiezan a mostrar, ¿no? Y no es algo que solo a veces, y está bien que nos miremos a nosotros y lo que nos está pasando, pero también hay que mirarlo siempre en perspectiva de lo que está pasando en el mundo, porque somos parte del mundo, ¿no? Muchas de las cosas que nos llaman la atención dice, oye, cuando un chileno piensa en el futuro, piensa en los próximos 3 meses, ¿no? Ese es el futuro. ¿Ah? Y normalmente las cosas son para ahora o son para el futuro, pero el futuro son 3 meses, no son 6 años, no una generación, es muy corto, estamos en la inmediatez total, que tiene un empuje muy fuerte por la vía digital, porque hoy día ya nadie iría a buscar algo, ¿no? Sino que quiere que llegue a su puerta, nadie iría a buscar una película para verla, sino que espera que le ponga clic y imagínense si la película no empieza a correr, porque ya el streaming nos tiene dependientes, si la película se atrasa 5 segundos, ya le empezamos a pegar al televisor o a putear al cable operador de turno, ¿no? Al proveedor de internet. Esa inmediatez está en todo, y está también en lo público. En la política también, sí. Y está en la política, y está en la política a nivel global, ¿no? Cuando uno mira lo que está ocurriendo, y de nuevo, la fragilidad de las democracias, son los problemas en general que tienen las democracias. ¿Por qué? Porque esa inmediatez presiona al sistema. Algo distinto ocurre en la dictadura, ¿no? No hay un pueblo exigiéndole a Putin inmediatez las soluciones, no tienen cómo expresarlo. La poca gente que lo ha expresado lo ha pagado con la vida. Pero sí en las democracias, ¿no? Y cuando Biden apoya fuertemente a Netanyahu, lo hace por temas de política interna, sí, pero también lo hace por la necesidad de una inmediatez o de un apoyo, ¿no es cierto?, de la elección, porque estamos pensando en Trump. Trump todavía no asume, ¿eh? Un detalle, todavía no asume. Está hablando, está generando efecto comunica con lo que dice. Ajá. Oye, está generando efecto con lo que dice, ¿no? Elon Musk tampoco, y idem. Sí, pues, y solo para entrar en el caso de Trump y el efecto en Chile, Trump juega un juego que es muy complejo y que no es sistémico, que a mí no me gusta, pero entiendo la lógica, que es la de el poder de la palabra, ¿no? El tipo habla y por ejemplo, menciona a Panamá, menciona al canal y habla de recuperar el canal y pone a Panamá en situación y empieza a reaccionar. Yo doy por hecho que Panamá va a revisar las tarifas. Pero sin duda, y mira lo que hizo con México y con Canadá. O sea, dice, ante el riesgo de perder... También. Por eso lo que dice, ante el riesgo de perder, dice, Panamá va a decir, mira, en realidad puede ser de que nos estamos pasando la mano con la tarifa, vamos a revisar a la baja. La manera hostil de negociar de Trump, yo creo que por muy hostil que sea, lo pone en una dimensión muy distinta, en una categoría absolutamente diferente a la de Putin o a la de otros líderes no democráticos, ¿no? Sea Maduro u otro. Lo pone en una categoría distinta. ¿Por qué? Porque finalmente, claro, hay un problema en las formas, sí, sin duda, ¿no? Es una forma hostil, como dices tú, es la diferencia entre el bullying y aquel que ya es un matón, ¿no? Aquel que ya agrede físicamente, que pasa a llevar, que compromete la agresión a un nivel más físico. Yo creo que eso es sin duda. Y en los efectos para Chile, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque la guerra de Estados Unidos comercial, ¿no?, con China, promovida por Trump en su primera administración,
generó un efecto muy positivo en México, ¿no? Sí. Si el punto es la manera en que se construye eso, ¿no? Entonces hoy día, claro, hoy día Relocalizó México... industrias en México. ¿Ah? Claro. Relocalizó industrias en México. Sí, absolutamente, la industrializó en muchas cosas. Entonces hoy día, claro, Trump ve eso, sobre todo desde la mirada comercial, y dice, usted está recibiendo un beneficio producto de algo que yo hice. Bueno, lo que le dice sin decirlo es quiero mi parte, ¿no? Si yo, finalmente eso es, ¿no? Ahora me toca y quiero mejores condiciones para los Estados Unidos, y dice, bueno, usted se beneficia, lo que le dice Europa, ¿no? Usted se beneficia que nosotros estamos dando una pelea, estamos abasteciendo de armas a Ucrania, bueno, les toca pagar. Ya lo ha hecho Estados Unidos en otras dimensiones, recordemos la guerra en el Golfo, la guerra del Golfo 1 y 2, porque siempre como que miramos nuestra situación como que fuera anómala, ¿no? Pero resulta que los 90 estuvieron marcadas por las guerras del Golfo, por la guerra en los Balcanes, en plena Europa, ¿eh? O sea, hoy día migramos a Ucrania, una guerra sangrienta en los Balcanes, con gran violación de los derechos humanos, con destrucción, con ambos bandos implicados, en términos en un ambiente no de guerra fría, pero con Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Entonces, el mundo nos tiene acostumbrado un poco a esas situaciones de riesgo, donde sentimos que todo se puede ir al carajo, si no nos descuidamos. Yo me quedo solamente decirle, bueno, sí, eso puede ser potencialmente correcto, y por eso en la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la defensa, sobre todo para los países como nosotros, ¿no? Del multilateralismo, son necesarios, ¿no? Y nosotros tenemos que apostar ahí nuestra energía, y no a que nos toque un presidente de un color o un presidente de otro color, o que nos toque un justiciero que nos sirva o un justiciero que ojalá que no nos vea, ¿no? Porque nos estamos amenazados. Y que la política produzca resultados. Bueno, sin duda, es el gran imperativo de legitimación, ¿no? La legitimación, hay muchos que la buscan en la fórmula electoral, la legitimidad de la política se juega mucho menos en la manera en calcular, ¿no? Cómo se calculan los votos, y mucho más en que si se produce un mejor resultado para la política. Y nos están poniendo la música, nos apagaron los... Es que era el último programa del año, era ahora o nunca. No teníamos que hablar hasta el próximo año. ¿Qué pasó? Algo pasó. Bueno, ya, en fin. Veámonos, aprovechemos que démonos conectados y nos vamos. Nos vemos el próximo jueves para proyectar un poco. Igual algunas cosas inevitablemente sonaron también a medio proyección de lo que viene, pero nos quedaron varios temas por conversar. Así que pásenlo estupendo, abrácense bien con la gente que quieren y que les importa, y nos vemos nosotros el jueves 2 de enero. 2 de enero, perfecto. 2 de enero. Abrazo. Chao. Chao. Felices fiestas. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos.